¿Y tú, estás en el radio urbano? ¿Estás en el radio urbano? Ahora en Radio Urbano, Cristian Núñez, hombre de radio, conversa con un importante invitado en el bloque de entrevista. Una presentación de Tarapacá Smart, La articulación regional para generar ciudades inteligentes. Bien, estamos de regreso. Vamos a conversar de turismo con la autoridad de turismo del país, la subsecretaria de Turismo Verónica Kunze, que se encuentra con nosotros acá en la radio porque está de visita en la zona al menos 2 o 3 días. Subsecretaria, ¿no? Buenos días, bienvenida. Así es, buenos días, Cristian. Estamos aquí, llegamos el lunes en la tarde y me voy el jueves en la tarde. ¿Y por qué tantos días una subsecretaria de visita en la zona? Uno llega a sospechar, porque es bueno, por supuesto que es bueno, pero a veces viene la autoridad un ratito y se van. No, eso ha sido la tónica de mis viajes por Chile. Bueno. Yo me comprometí primero que nada a visitar todas las regiones del país durante este primer año y no hacer visitas cortas y de media hora o de 4 horas en una región, sino que aprovechar, porque el turismo no es solamente en las capitales regionales, sino que también se realiza en otras localidades de las regiones, así que aprovecho de hacer algunas cuando alcanzo, ¿no es cierto?, actividades en otros destinos. Y además aquí, bueno, estamos con hartas cosas en Iquique, así que teníamos que quedarnos un poco más de tiempo. Vamos de lo general a lo específico. El lineamiento de gobierno, al menos desde este gobierno en materia turística. Sabemos que el turismo es importante para el país, pero estamos lejos todavía de parecernos al Perú, por ejemplo, donde hay cuestiones bien importantes en turismo, al menos en los últimos años, que ellos han crecido muchísimo, u otros países latinoamericanos. ¿Cuál es el lineamiento gubernamental respecto a eso? ¿Dónde esperamos llegar en materia turística? Bueno, efectivamente estamos planificando ese lineamiento en términos generales. O sea, hay un programa de gobierno que nosotros lo estamos trabajando desde la Subsecretaría de Turismo, pero para hacer esa planificación de más largo plazo con todos los actores, estamos desarrollando una estrategia nacional de turismo descentralizada que involucre a las regiones y la participación ciudadana, pero no tenemos nada que envidiarnos de Perú y otros países vecinos. De hecho, en términos de turistas receptivos, los turistas extranjeros que llegan a nuestro país recibimos más que los peruanos. Tenemos maravillas tanto o mejores que los peruanos, así que... A veces tiene que ver con la protección, me refiero a veces a esas cosas, ¿no? A veces el cuidado al ecosistema, más que los propios destinos, que por supuesto tenemos muy lindos. Sí, pero bueno, hay que considerar que este también es un gobierno que está preocupado por la sustentabilidad. Nosotros trabajamos con el Ministerio de Medio Ambiente, nos ganamos un premio internacional, los Oscars del Turismo, como mejor destino verde del mundo. Y eso significa que tenemos no solamente los paisajes y la naturaleza, sino que estamos preocupados por trabajar con experiencias que sean sustentables y preocupadas por el medio ambiente y los ecosistemas. Claro, y destacamos Isla de Pascua, por ejemplo, un lugar maravilloso, único en el mundo y seguramente uno de los chilenos vamos a visitar Isla de Pascua este verano, que Isla de Pascua es uno de los destinos preferidos, pero ha tenido todas estas restricciones por la pandemia. ¿Va a ser un destino importante Isla de Pascua? Bueno, Isla de Pascua es uno de nuestros icónicos destinos preferidos, tanto por los chilenos como por los extranjeros. Tenemos otros 2 más, ¿no es cierto?, que son Torres del Paine y San Pedro de Atacama, reconocidos internacionalmente. Y lo que nosotros estamos trabajando es poder visibilizar y desarrollar otros destinos, porque estos destinos también sufren un problema por la cantidad de gente que llega a ellos. Rapa Nui se abrió un poco más tarde, lo abrimos el 1 de agosto, tienen menos viajes que previo a la pandemia, y entonces está en una etapa todavía de evaluación con algunas restricciones efectivamente para cuidar también y proteger a la gente de la isla. ¿Se espera que el turismo sea la industria que salve la economía nacional? Digo, la salve entre comillas, por supuesto, viene estabilizándose la economía nacional durante la última semana, de acuerdo a palabras de Autoridad de Economía. Y durante el verano, estas cifras de desempleo que veíamos ayer podrían mejorar justamente por la actividad turística que comienza ahora, en diciembre, enero, febrero, se potencian los negocios pequeños, la industria del turismo se reactiva y por tanto sería justamente salvadora del Producto Interno Bruto el turismo, ¿no? Bueno, esperamos que efectivamente esta temporada alta sea una temporada alta muy buena. La temporada pasada no estuvo mal, pero todavía no teníamos a los extranjeros, los chilenos también estábamos moviéndonos un poco. Estábamos ahí
con restricciones todavía. Con algunas restricciones. Entonces, esperamos que este sí sea la temporada alta que permita al turismo reactivarse. Hemos estado trabajando todo el año para que eso ocurra, con apoyo, por ejemplo, del programa Chile Apoya, a lo largo de todo Chile, donde priorizamos a las micro y pequeñas empresas, que son la mayoría en el sector turístico. Y claro, entre diciembre y marzo, que es la temporada alta, proyectamos que hayan cerca de 30 millones de viajes con pernoctación a lo largo de todo Chile, de las chilenas y los chilenos viajando afuera. Y la gente prefiriendo el destino nacional, porque también está la situación internacional, que la gente quedó con algunos miedos después de la pandemia, y en algunas partes la cosa es distinta, entonces prefieren el destino nacional. Bueno, de hecho hay en algunos países más de larga distancia, ¿no es cierto?, pero algunos países que están retomando algunas, ¿no es cierto?, el uso de mascarillas o algunas restricciones de aforo, así que siempre existe ese riesgo de que uno pueda viajar al extranjero y tener algún problema, ¿no es cierto?, que esperamos que no, pero quédate en Chile mejor. Y cuestiones que tienen que ver con lo económico, pero que afectan directamente es el dólar, que el dólar el dólar alto afecta que el chileno no vaya afuera porque no le conviene, pero al revés, es muy conveniente para que lleguen turistas extranjeros, que el dólar le sirve que esté alto porque acá le sirve mucho más entonces ocuparlo, y por tanto está el costo-beneficio, ¿no? Está lo bueno y lo malo. Menos chilenos pueden ir hacia afuera, pero pueden llegar más extranjeros, ¿sí? Así es, así es. Nosotros siempre que, digamos, el dólar está subiendo y que obviamente tiene efectos importantes en otras actividades económicas, nosotros ahí nos gusta ver el vaso medio lleno, y efectivamente un dólar alto desincentiva al chileno y la chilena a viajar afuera, pero sí es más conveniente para los extranjeros visitar nuestro país, y en términos de turistas extranjeros también esperamos que este verano sea positivo, con más de 1,5 millones de llegadas de turistas extranjeros. Todavía es un poco por debajo de las cifras prepandémicas, pero nos estamos acercando fuertemente. Yo no tengo agua en vaso para darle, pero le voy a dar una botella de agua de pica. Muchas gracias. Ábrela, porque yo le quiero, no le quiero pasar publicidad, sino más bien hablar de Pica, que es el destino turístico de la región, uno de los más importantes. Tenemos una cuestión, ¿cómo se llama esto? ¿Denominación de marca se llama cuando hablan de un... o el limón? De origen, denominación de origen. Denominación de origen. Claro, tenemos ahí, por ejemplo, el limón, cuando hablamos de limón de Pica, es como el mejor limón del país. Entonces, Pica es como la ciudad turística que tenemos en la región de Tarapacá. La región de Tarapacá tiene muchos atractivos. Tiene volcanes, tiene lagos, termas, pero hoy día está afectada por otra situación, que es la cuestión migratoria, la cuestión social, que de verdad tiene complicada la región. ¿Cómo balanceamos estos tremendos atractivos que tenemos turísticos con esta situación social que vive la región? Bueno, primero, Pica tiene además un reconocimiento internacional como el Best Tourism Village, o sea, una localidad distinguida para el turismo, una distinción de la Organización Mundial de Turismo. Respecto al tema de seguridad de la inmigración, fue uno de los temas que conversamos ayer con el delegado presidencial, ¿ya? Que ciertamente es algo que afecta al turismo, y esto no solamente aquí en Iquique o en Tarapacá, sino que a nivel nacional nosotros hemos estado teniendo esas conversaciones, porque la seguridad afecta indirectamente al turismo, no solamente al extranjero, sino que al chileno y las chilenas, y no solamente al turista, sino que a la gente que vive ahí. Y existe toda una planificación de la delegación presidencial para aumentar las dotaciones, aumentar los patrullajes, aumentar la fiscalización, ponerle tecnología, cámaras, etcétera. Nos estuvimos hablando de eso ayer. Y es algo que se va a lanzar sobre todo ahora para la temporada alta. Yo lo decía principalmente para reencantar, porque por ejemplo Colchane, en Santiago a Colchane no lo conocen por las termas de Enquelga, y Colchane tiene unas termas preciosas, tiene unos cactus gigantes, tiene el Parque Luga. A Colchane no se le conoce por eso en Santiago, se le conoce por otra cosa, por el ingreso irregular de inmigrantes. Entonces, ¿cómo se cambia eso? ¿Cómo se genera un contraste? Bueno, se cambia uno con políticas o planes de seguridad, ¿no es cierto?, que efectivamente permitan ir disminuyendo la cantidad de migrantes. Me mostraba el delegado que esas cifras han ido disminuyendo en el último tiempo, pero también se cambia con el discurso, ¿no es cierto?, con cambiar el switch de la gente, mostrar imágenes donde hay algunos problemas, sí, y ocurren en todo Chile y ocurren en todos los países, pero son puntuales.
¿ya? Y eso hay que también desarrollarlo, visibilizarlo y decir aquí no hay problema, y eso se hace con promoción también y con difusión. Quizás como lo hace México, ¿no? México es un país muy, muy violento, pero Cancún sigue vendiendo sus paquetes turísticos igualmente, ¿no? Exactamente, y por eso hay que ser súper O claro, Río. digamos. Hay que ser muy, muy claro en decir, existen problemas como en todas partes del mundo, Claro. pero son aquí, acá y allá. E informar al turista para que sepa a dónde ir o dónde quizás tenga que tener un poquito más de resguardo, ¿no es cierto? Y como en todas partes, cuando los chilenos viajamos afuera, tenemos que estar pendientes de nuestras cosas. Entonces, eso es importante, la información, y nosotros a nivel nacional tenemos un plan nacional de seguridad turística que vamos a lanzar también a finales de año, sobre todo de cara a la temporada alta. ¿Eso pensando en los turistas extranjeros o también el nacional que recorre el país? El extranjero y el nacional. A nosotros nos preocupan los dos tipos de turistas. El extranjero de repente se complica porque no hablan español, entonces ahí estamos también trabajando con otros idiomas, pero la idea es entregar información, a quién recurrir, cuáles son los resguardos que hay que tener, son como recomendaciones importantes. Conversamos con la subsecretaria de Turismo de nuestro país, Verónica Kunze, que visita Iquique, la región de Tarapacá, por estos días. Yo le decía, agenda de 3 días, varias jornadas, varias actividades. Se ha reunido con hartas autoridades también en la zona, ¿no? Sí, bueno, el gobernador no está, pero me junté con gente de su equipo, con el delegado presidencial. Hoy día voy a ver al alcalde de Iquique. También estuvimos con ONU Mujeres, que es uno de los eventos principales por los cuales vino, que es el foro de mujeres indígenas, que estamos trabajando junto con el gobierno regional, nosotros, la subsecretaría y ONU Mujeres. Y bueno, y en la semana de la PYME también viendo distintas actividades como el Emprende Palusa en Pozo Almonte, inaugurando esa feria. Así que ha estado bastante nutrida la agenda. ¿Y qué le parece Iquique? Usted había venido antes, no como autoridad, pero hoy día como viene como autoridad. ¿Qué le ha parecido Iquique, la región? ¿Qué ve acá? Yo veo una región muy bonita, ¿ya? Que tiene muchas cosas que se pueden desarrollar más y potenciar, sobre todo en la parte interior, ¿no es cierto? Eso hay que visibilizarlo un poquitito más para que la gente pueda visitar estos atractivos. Las playas también. Me sorprendió la cantidad de autos. Eso sí, ¿no es cierto? Somos un gran patio de autos. Están un poquito más que congestionados quizás que el mismo Santiago, pero bueno, yo estoy acostumbrada a eso, así que en realidad fue como la sorpresa nomás. Pero es una ciudad muy bonita, tiene de todo, como tú decías, termas, playas, Humberstone, que también es un hito turístico muy importante y bien conocido. Así que solo falta, digamos, coordinarse, tener un plan conjunto y sacarlo. Subsecretaria, ayer se cerró la discusión respecto al presupuesto. Sobre eso, financiamiento para el turismo, ¿está dentro del presupuesto nacional? ¿Se incrementaba para el próximo año? Se incrementa un poco, es básicamente de continuidad, porque lo que nosotros estamos haciendo es generar un plan, ya que lo vamos a presentar para el presupuesto del próximo año. Para para el 24. Para el 2024. O sea, claro, lo presentamos el próximo año para el 2024. Porque lo que ocurre es que no podemos seguir teniendo ideas sueltas y cosas, digamos, desordenadas sin tener un a dónde queremos llegar como país para eso. Ahora, el presupuesto de la Subsecretaría de Turismo, del Cernatur, tiene digamos, es importante, pero además hay que considerar que el turismo es transversal. Entonces, cuando hablamos del presupuesto, por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas, y hacen inversiones, la mayoría de las inversiones del Ministerio de Obras Públicas son inversiones en turismo. Lo mismo con bienes nacionales, por ejemplo, con medio ambiente en temas de sustentabilidad. Entonces, nuestro presupuesto se ve ampliado en cierta forma por los lazos y los trabajos que hacemos con ellos. Así bien es cierto, hace un rato yo le decía que el verano va a ser, este verano la industria turística podría tener muy buenas cifras, pero también las tuvo muy malas, que la pandemia fue la industria más afectada, quebraron miles de empresarios turísticos que se dedicaban a esto de alguna manera. Bueno, efectivamente fue un periodo muy malo y sigue siendo todavía una de las actividades que todavía no logra recuperarse. En términos de empleo, por ejemplo, todavía nos falta por recuperar 60.000 empleos aproximadamente a nivel nacional. Perdimos más de 15.000 empresas y por eso como gobierno, con el Chile Apoya, el turismo fue priorizado y se destinaron más de 30.000 millones a través de programas de Corfo y de Cercotec, única y exclusivamente para micro y pequeñas empresas turísticas, para dar un impulso. Esto fue lanzado en julio, así que estamos ahí en ese proceso y sobre todo pensando en esta temporada alta, pues la temporada alta en todas partes de Chile es donde
la industria turística trabaja más, ¿no es cierto?, para poder tener ingresos para todo el año. Ahora, llama la atención cuestiones que a veces nosotros acá en Iquique siempre decimos que somos ciudad turística, hay muchos problemas, pero igualmente lo decimos. Pero más estructuralmente hablando, hablamos de ciudad turística y no tenemos ni siquiera una carrera ligada al turismo en la universidad. Entonces, frente a esos temas, ¿se trabaja también con la academia para poder potenciar, por ejemplo, escuelas ligadas al turismo? Sí, hay que incentivar también a los adolescentes que están estudiando carreras de turismo para que después trabajen en esta carrera y para que se metan a carreras de turismo. Nosotros tenemos una mesa de capital humano que también tiene bajadas regionales, donde trabajamos con la academia y con el sector privado, porque también hay que analizar cuáles son las carreras existentes y cuál es la demanda que tiene el sector privado de los perfiles que están necesitando para contratar. Así que ese trabajo lo estamos haciendo a nivel nacional y con bajadas regionales. Y estos patrimonios de la humanidad o monumentos nacionales también son un atractivo turístico para el extranjero, pero por supuesto también lo son para el nuestro. Y ahí la educación es fundamental. Yo vi un spot de, no sé si era UNESCO, sí, era UNESCO parece, hace un tiempo en CNN lo mostraban bastante, donde justamente destacaban las maravillas que la UNESCO convertía en patrimonio y que en voces de niños. Me pareció muy atractivo, muy efectivo además esa promoción. ¿Cómo se puede replicar algo quizás similar a nivel nacional? Porque tenemos mucho atractivo de la misma manera, a veces desconocidos por la gente, desconocidísimos. Sí, bueno, estamos lanzando de hecho una campaña que se llama Patty Perry, donde presentan pequeños cortos videos de cada una de las regiones, y es una especie de alienígena que viene a nuestro país y muestra algunos hitos relevantes de cada una de las regiones, y esto también como educativo en voz de niño, así que Patty Perry ahí tiene un video por cada una de las regiones de Chile. Vamos a medir el impacto que tiene eso y ver cómo es recepcionado también, y vamos a tratar de entonces de incorporar otras cosas, porque efectivamente, o sea, no solamente son las clases de geografía o historia que uno tiene en los liceos, en el colegio, pero también el hecho de ir conociendo nuestro país es muy importante. Conversamos con la subsecretaria de Turismo de nuestro país, Verónica Kunze, de visita en Iquique. Los vuelos son una zona alejada. Nosotros en Iquique estamos muy lejos de todo, a 6 horas de Antofagasta por tierra, a 5 horas de Arica por tierra. Por tanto, somos zonas muy alejadas. En avión a Santiago es más corto ir a Santiago que ir a Antofagasta, porque los aviones salen todo el día en el aeropuerto que tenemos, pero no tenemos tantos vuelos entre regiones. Y entiendo que se tiene que trabajar en eso, o se está trabajando en eso, porque además de ser zona minera, que es muy relevante, somos zonas turísticas y no tenemos conexión entre nosotros en el norte. Así es, bueno, eso es algo que se estaba previo a la pandemia, es algo que ya se había logrado cierta conexión entre las regiones del norte y también, ¿no es cierto?, hacia el extranjero, que también Iquique tiene un aeropuerto internacional. ¿Y debiera potenciarse eso? Y debiera potenciarse, sobre todo por la cercanía con algunos otros destinos, ¿no es cierto? La pandemia afectó a todos y también a las líneas aéreas, hubo algunas pérdidas de aviones y por lo tanto retomar no es tan fácil, ¿ya? Pero sí lo estamos trabajando porque es muy necesario que pueda haber esa conectividad interregional y con el extranjero, y también llegando al mismo Santiago todavía no se retoman todos los vuelos o las frecuencias o los destinos que habían antes. Entonces es un proceso que va a ser un poco más lento que quizás la recuperación que están viendo los servicios más pequeños, pero sí es algo que estamos trabajando y que nos preocupa, porque la conectividad es algo que también permite el viajar a distintos lados y por lo tanto realizar un turismo que facilite las cosas. Claro, antes teníamos vuelos Iquique-Lima, directos desde acá, y eso se dejó de tener. Hoy ya tenemos una sola línea aérea internacional, por lo menos acá volando, que a Bolivia, con vuelos más esporádicos, por lo menos la mantenemos, o Amazonas se ha mantenido, pero antes salíamos de Iquique a Salta, Iquique a Santa Cruz, salíamos directamente. Iquique tiene ubicado en el mapa, estamos estratégicamente bien ubicados para conectar con el resto de Sudamérica, y por tanto eso sería relevante. Y estos vuelos a Concepción también son buenos, se mantienen estos vuelos Iquique-Concepción, parece, ¿no? Eso sí, o sea, hay algunos quizás no con la periodicidad que había antes, ¿no es cierto? Pero hay algo de eso, pero queremos incrementarlo. Lo importante aquí es, primero, recuperar algunos destinos que ya había, que se estaban trabajando bien y que había una demanda para esos destinos, entonces tratar de recuperar esos destinos tanto nacionales como extranjeros, y también mejorar las frecuencias que hay ya sea de destinos que existen
o de nuevos destinos que se puedan abrir. Subsecretaria, respecto a cifras, en la región de Tarapacá siempre se habla que hay falta de camas, pero tiene que ver con la minería, que la minería ocupa todos los hoteles, ocupa todas las hostales, entonces además tenemos hoy día todavía algunas residencias sanitarias, y por tanto a veces hoy no hay camas. Amigos que vienen de Antofagasta hoy consiguen una residencial porque no tengo dónde. Los hoteles están todos copados, y digo, oh, todos copados todo el año. Los que más ganan plata son los hoteles, están llenos todo el año, pero de mineros o gente ligada a la minería. En el ámbito turístico, ¿eso se logra dividir? ¿Se logra...? Bueno, es algo que conversábamos ayer, tuvimos una reunión con gremios y empresarios y empresarias turísticas de cómo trabajar eso, ¿no es cierto? Porque la hotelería acá efectivamente no se vio tan perjudicada como en otras regiones porque la minería siguió trabajando. Yo creo que los que ganaron más plata por los hoteles estaban llenos, siempre fueron residencias sanitarias por lo menos. Y lo que se va a hacer ahora es efectivamente ver cuál es la demanda que van a tener las mineras en términos de camas, para decir, bueno, se van a ocupar, no sé, un 50, 60, lo que sea, de camas, ¿no es cierto?, por ciento, y ver cuánto queda libre para poder sacar eso también a venderlo. Y yo le decía también a los alojamientos, los que estaban ahí, de coordinar mejor eso, porque de repente, claro, una minera puede decir quiero el hotel completo, pero también ver la forma de combinar que no sea el hotel completo y que se liberen camas para algunos quizás fines de semana más importantes, o si es que hay algún evento importante también, pero las cifras preliminares dirían que no va a haber falta de cama, ¿ya? Así que existe disponibilidad para que se realice el turismo perfectamente. Los emprendedores turísticos ligados a la industria del turismo van a tener apoyos en financiamiento, se proyectan programas, concursos para que puedan postular, puedan obtener apoyos de parte del gobierno. Bueno, las líneas de Corfo y de Cercotec para micro y pequeñas empresas siguen, ¿no es cierto?, con recursos regulares más allá de los 30.000 millones, que en esta región fueron cerca de 1.000 millones. Siguen la línea común, ¿no es cierto?, con los recursos que hay, se mantienen el apoyo a las micro y pequeñas empresas, y de hecho el lunes, en el marco de la inauguración de la Semana de la Pyme, el presidente anunció la ley FOGAPE y de alivio tributario, que va principalmente a las micro y pequeñas empresas, donde permite, por un lado, aliviar las deudas tributarias, los impuestos y las multas, y por otro lado también un FOGAPE Chile Apoya que permite, por un lado, acceder a créditos, donde el turismo está priorizado. Sabemos que la gente no quiere endeudarse más, pero quizás hay gente que no logró acceder antes a crédito y por lo tanto ahora con la priorización del turismo puede hacerlo. Y por otro lado también le permite repactar la deuda de el FOGAPE 1 o el FOGAPE Reactiva, porque sabemos que todavía están acogotados, por decirlo de alguna forma, con algunos pagos. Entonces, esto es concentrado en las micro y pequeñas empresas. Y el financiamiento regional, sale muchas plata del gobierno regional, pero ¿vienen plata del nivel central también para desarrollar la industria del turismo? Vienen recursos, y no solamente a través de la Subsecretaría o Cernatur, sino que también vienen de Corfo. O sea, de hecho hay un programa estratégico, el PER Tamarugal, conversábamos con ellos también. Está en la SOI, donde tenemos que ver la forma de apalancar recursos de otros lados. Estábamos conversando con el gobierno regional de cómo potenciar y ver algún trabajo en conjunto con financiamiento de ambos lados, ¿no es cierto?, para soluciones sanitarias sustentables. Entonces, son cosas que se vienen y estamos planificando, porque aquí también tenemos que ver cuál es el plan regional que se quiere desarrollar en turismo. Si bien es cierto, para que un lugar o un destino tenga potencial turístico, es principalmente el propio lugar el que llama la atención. En torno a eso hay todo también un trabajo en la generación de marca, por ejemplo, y otros tantos. ¿Cuál es la clave para que una región, lo que ocurre con Torres del Paine, Isla de Pascua y San Pedro de Atacama, son ejemplos nacionales, pero cuál es la clave para que esto se pueda replicar en otras partes también del país? Bueno, lo principal, diría yo, y como partir de la base, es que todos los actores relacionados con el turismo se junten, ya sean públicos o privados, y se sienten a pensar qué es lo que quieren para un destino o para la región, ¿ya? Porque hay distintas condiciones, o sea, aquí tú puedes ofrecer el mar, no así en el interior. Entonces, bueno, ¿cuáles son los atractivos que tienen? ¿Cuáles son las experiencias que puedes ofrecer? Y esta planificación, o sea, Torres del Paine está a un nivel internacional, pero no fue de la noche a la mañana, o sea, es un trabajo de varios años, y eso hay que tenerlo en consideración también. Entonces,
Pero para eso se necesita que la gente del territorio diga a dónde queremos ir, qué es lo que queremos desarrollar y cómo lo vamos a potenciar. Y después de eso, generar un plan de marketing, alguna cosa, ¿no es cierto?, que nos diga, bueno, para llegar allá necesito hacer todas estas acciones. Y esto de salir a vender la región, como se denomina, ¿no? Ir a promocionar la región a Santiago siempre es importante, ¿no? Siempre hay que considerar que en la región metropolitana vivimos más de 8 millones de habitantes, o sea, tienes un mercado ahí potencial de muy, muy importante. Nosotros hicimos la FISA, retomamos la FISA que quisimos que estuvieran las 16 regiones del país ahí y estuvo muy bueno. Más de 50.000 personas visitaron la FISA, el stand de Cernatur con todas las regiones era la puerta de entrada para toda la feria, así que estuvo muy, muy positivo. Y sí, y también hay que analizar de dónde vienen también de otras regiones que puedan querer venir aquí, que puede ser no solamente la región metropolitana, eventualmente la región del Biobío o Coquimbo, que quieran venir para acá. Entonces hay que hacer también ese análisis de mercado, de decir quiénes son los turistas que vienen a nuestra región y por lo tanto ir a vender a esas regiones. El tema de los vuelos es fundamental, ¿no? Así es. Sí, que se vayan reactivando más los vuelos interregionales es tremendo. A La Serena, no sé si estamos volando a La Serena ahora, pero cuesta mucho. Reclamaban por ahí incluso el club de fútbol que tenía que volar a Santiago y después volverse media hora a La Serena. A La Serena. Bien, pues la subsecretaria de Turismo del país, Verónica Kunze, de visita en la región de Tarapacá. ¿Algo más que agregar, subsecretaria? Yo quisiera llamar nomás aquí a la gente de la región a que crea que el turismo puede ser y es una actividad económica que no solamente es linda, es maravillosa, que nos permite recorrer nuestro país, ver nuestra cultura, pero también llamo a las chilenas y a los chilenos a recorrer nuestro país y siempre usando servicios turísticos que estén registrados, porque con eso nos aseguramos de la calidad del servicio y evitamos que podrían ocurrir algunas malas experiencias. Bien, pues ojalá que conozca más lugares en la zona interior, alcance a ir, ¿va a alcanzar a ir a visitar algo, no? No alcanzo porque las de hecho termas de Mamiña, las termas de Barro. Me encantaría, pero la próxima vez voy a ya le contaron todo lo que hay. Sí. Hay harta cosa, incluso a veces decimos acá también en la radio que la gente de Iquique salga a conocer al interior porque a veces desconocen también. Bueno, eso fue algo quizás de las pocas cosas positivas que nos dejó la pandemia, es que la gente nos movimos por nuestro país y cerca, cuando se movieron todos cuando cerca. No podíamos movernos de una región a otra, la gente se desplazó de la montaña hacia el mar. Los santiaguinos conocieron el Cajón del Maipo, etcétera. Claro, o sea, eso quizás si hay que rescatar algo, yo diría que fue eso. Como el turismo mucho más cercano. Exacto. Bien, pues, subsecretaria, gracias por la conversación, que le vaya muy bien y a recorrer Chile, a recorrer la región de Tarapacá. Un abrazo. Gracias. Muchas gracias. Que esté muy bien. Buenos días. Chao, chao. Radio Urbano. Radio Urbano. Hablamos de los temas de la ciudad, junto a panelistas e invitados especiales, junto a Cristian Núñez. Cristian Núñez.